Muy buenos días, mi nombre es Kevin José de León de la Universidad OIM, matrícula 23-EISM-1-1, y el día de hoy le voy a estar hablando sobre la línea de tiempo de la gestión de datos. Bueno, este es un tema pero muy interesante, empezando desde la antigüedad, ya que en aquellos tiempos eran unos tiempos muy remotos de las civilizaciones, ya que almacenaban información prácticamente se podrían almacenar información en jeroglíficos, ya sea en bibliotecas. Había muchos métodos que ellos utilizaban para almacenar todo ese tipo prácticamente de información, como libros, jeroglíficos, incluso en la piedra, hacían grabados. Eso puede ser un inicio claro de prácticamente de cómo se manejaba los datos en aquellos tiempos. Ya luego, en el 1950, la creación de la cinta magnética, que se utilizaba para automatizar y hacer respaldos con las desventajas de que solo se puede utilizar de esta manera. Prácticamente la cinta magnética fue utilizada en aquellos tiempos como prácticamente una manera sencilla y eficaz en aquella época para prácticamente hacer ese tipo de respaldos. Ya luego, en la década de los 60, cuando el uso de las computadoras se convirtió en una opción más rentable para las organizaciones. Por ejemplo, ya que en aquellos momentos no todo el mundo podía optar por una computadora personal, como lo vemos hoy en día, que cualquier persona, sino que las empresas utilizaban esta herramienta solamente para uso exclusivo de trabajo y ya que prácticamente fue un gran impacto en aquel momento porque se podían almacenar y gestionar muchos datos en aquellos momentos. Bueno, ya aquí, luego en el 80, el famoso lenguaje SQL se convirtió en el lenguaje de consultas para el sistema de datos relacionados, teniendo un éxito comercial. Este sistema de datos, prácticamente lo que lo utilizamos hoy en día es para hacer solicitudes. Se utiliza mucho la base de datos para hacer solicitudes, como por ejemplo borrar algún campo, crear algún campo, guardar información, solicitar o eliminar información. Para eso sirve prácticamente este lenguaje, simplemente para dar órdenes en la base de datos. En el 1970, Edgar Frank publicó un importante documento para obtener el uso del modelo de la base de datos, creando la base de datos compartidos. Esto quiere decir que ya en aquel momento, en el 70, en aquel momento podíamos compartir la base de datos para poder realizar diferentes conjuntos, ya que un equipo, puede ser un equipo que utilice un lenguaje como este, como el SQL, pueda manejar esa base de datos y compartir toda esa información. En el 1990 apareció la primera página web. Alrededor de este tiempo, las nuevas herramientas fueron liberadas, como prácticamente nuevas herramientas para poder manipular la SQL, como MySQL, MongoDB. Fueron también utilizando otros tipos de consultas. Ya para el siglo XIX, el aumento de la industria del Internet experimentando un descanso de la década del 2000. Y prácticamente en la actualidad, la base de datos continúan creciendo. Las grandes compañías encabezan, que son Oracle, Microsoft y IBM. Estas son prácticamente las tres organizaciones más grandes de todo el planeta que ofrecen, prácticamente pueden ofrecernos bases de datos virtuales en la nube. Podemos crear y manipular nuestra propia base de datos pagando un módico precio o incluso pudiendo almacenar toda esa información desde nuestra computadora. Muchísimas gracias.